Vamos a empezar por la conferencia. Estamos aquí para deleitarnos con la 7ª Conferencia Bolívar de la Real Sociedad Española de Historia Natural, que será impartida por la doctora Isabel Rey Fraile. La doctora Rey es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la misma universidad. Su tesis doctoral está muy relacionada con la conferencia que nos va a impartir, ya que trató de la conservación del patrimonio genético en las colecciones de tejido y ADN. Su relación con las colecciones de museos data desde 1979, cuando colaboró con la Unidad de Zoología de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 1988 colabora con el museo en el que nos encontramos y desde el año 2000 es conservadora de la colección de tejidos y ADN y responsable del Laboratorio de Identificación Molecular, así como coordinadora del Plan de Desastres y Protocolos de Seguridad. Ha participado en 22 proyectos de investigación y numerosos cursos de formación nacionales e internacionales. Su labor científica es valiosísima. Se centra en la conservación de ADN en las colecciones de historia natural para avanzar en taxonomía, filogenia y la revelación de la biodiversidad no descrita, e incluye más de 50 artículos y capítulos de libros y más de 60 informes técnicos, guías, abstracts, etc. Es profesora honorífica en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en el Máster Gestión, Acceso, Conservación y Comercio de Especies en la Universidad Internacional de Andalucía. Es miembro de comités editoriales de varias revistas como el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural y Arqueobíos. Además, y muy importante para nosotros, para nuestra sociedad, ocupa el cargo de tesorera en la Real Sociedad Española de Historia Natural, en la que además ejerce muchas otras actividades. En reconocimiento a sus destacadas contribuciones, la doctora Rey ha sido honrada con la Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por su dedicado servicio en investigaciones de identificación zoológica. En resumen, la doctora Isabel Rey es una figura destacada en la investigación científica y la gestión de colecciones y estamos ansiosos por escuchar su conferencia, que va a tratar de las colecciones científicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales, infraestructura de investigación a lo largo del tiempo. Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, Sergio. Antes de nada, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Historia Natural el honor que me hace invitándome a dictar esta conferencia. Me siento orgullosa, pero pesa sobre mí una gran responsabilidad al ser la primera mujer que la imparte, aunque espero que detrás vengan muchas más. También quiero agradecer especialmente a los compañeros que me propusieron y a los que aceptaron. Y por último, no por ello menos importante, agradecer al Museo Nacional de Ciencias Naturales por permitir que sea en este salón de actos, un salón de actos con tanta trascendencia para esta sociedad, que nos haya permitido realizar esta conferencia aquí. Tengo que reconocer que pensé sobre cuál sería el tema del que hablar, no por falta de cuestiones que me interesen, que son muchas, sino porque a lo largo de mi trabajo son muchos los temas que me han interesado e incluso que me han obsesionado, y en los que me he visto involucrada, a veces sin quererlo, pero que después han encontrado su sitio en el icosaedro que forma mis intereses. Finalmente, creo que si hay un continuo que siempre ha estado cohesionando mi trabajo, estos son las colecciones científicas y su permanencia a lo largo del tiempo. Más de 40 años trabajando en zoología desde distintas posiciones, pero siempre luchando por ponerlas en valor contra intereses particulares o el desinterés general de un patrimonio tan valioso y tan imprescindible. Siempre con el respeto hacia aquello a lo que le quitamos la vida en pro de la ciencia y que pertenece a toda la sociedad. Pensar en ello también trajo a mi cabeza los distintos métodos de estudio que a lo largo de mi carrera profesional he tenido que implementar, la velocidad a la que se han producido estos cambios y la eficacia y el poder resolutivo de cada uno de los nuevos métodos y, por supuesto, el impacto del coste para poder hacerlo. Siempre estudiando. Y es con todo esto con lo que esbocé una conferencia
que será un paso por la historia y la evolución de los métodos de estudio que han sido utilizados con colecciones científicas de historia natural desde mi historia y desde mi conocimiento. Muchos conferenciantes, cuando hablan de colecciones de historia natural, comienzan hablando desde el principio de los tiempos, Grecia, Roma, los gabinetes de las maravillas, pero con permiso de todos ellos, hoy voy a hacerlo un recorrido un poco más corto. Por ponerle una fecha, he decidido que fuera la fundación de nuestra sociedad, 1871. Y será ilustrado por algunos personajes, algunos socios, otros no, técnicas de investigación y la evolución de las colecciones generadas para poder llevarlo a cabo. Vamos a tener este programa, una introducción. Vamos a hablar de Ángel Cabrera, de Antonio Zulueta, Eugenio Ortiz, Marian Ramos, Pere Albert, el estudio de ADN antiguo, PCR y microsatélites, la creación de una nueva colección, los códigos de barra de la vida y el futuro, que he puesto esas dos técnicas que no las hemos visto antes, CT-scan y DNA ambiental. Para empezar, ¿cómo definimos colecciones científicas? Las colecciones científicas son objetos naturales activos, únicos, que sustentan la ciencia de descubrir, describir e interpretar la vida en la Tierra. Los objetos naturales de las colecciones científicas son ejemplares o muestras y sus metadatos asociados meticulosamente recolectados y preservados que constituyen un registro tangible de la diversidad zoológica, botánica, paleontológica o geológica y han servido a lo largo del tiempo como base para sus estudios taxonómicos sistemáticos en distintas disciplinas del área de los recursos naturales. Todo lo que ven en pantalla son colecciones enormes, imprescindibles para hacer el trabajo cuando trabajamos en historia natural. Lo que ven abajo son colecciones de cores o de hielo o de fangos. Bien. Una vez definidas las colecciones de historia natural y de que son un recurso imprescindible, una infraestructura de investigación imprescindible para hacer ciencia en recursos naturales, comenzamos esta aventura. Como todos saben, sobre todo porque hace apenas unos días impartió uno de nuestros socios más queridos un webinario, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, es como se llaman ahora, una conferencia sobre el señor Ignacio Bolívar, pues la historia comienza en 1871 con el señor que ven aquí a su izquierda, que es Laureano Pérez Arcas, que entonces era profesor de Zoología General en la Universidad Central y que acostumbraba a salir con sus alumnos a lo que entonces eran los alrededores de Madrid, la Casa de Campo, a recolectar especímenes. Con estos especímenes colectados se reunían en casa del señor Laureano o en distintos sitios y los distintos eruditos que compartían con él este interés pues discutían e pensaban acerca de esos especímenes y veían un vacío que era que no sabían dónde podían publicar esos trabajos de investigación. Al ser conscientes de esta carencia dentro de España, se propusieron crear una revista y para ello primero crearon nuestra sociedad, la Real Sociedad Española de Historia Natural, cuyo principal interés era conseguir revistas, publicaciones para divulgar toda la investigación que hacían tanto ellos como otros eruditos del momento. Uno de los alumnos que acompañaba a Laureano Pérez Arcas era Ignacio Bolívar, en aquel momento jovencísimo, que pasaría más tarde a ser director de esta institución. En esta época, prácticamente todo lo que se hacía en el tema de colecciones era descubrir y describir.
Para poner en situación un poco el momento histórico, en 1971 es el año en que se publican los 2 tomos del libro El origen del hombre de Charles Darwin. Apenas 12 años después de que publicara Su origen de las especies. Mientras un puñado de eruditos españoles luchaban por organizar la Real Sociedad Española de Historia Natural y por hacerla una realidad, pues otro puñado de británicos se afanaban por conseguir modificar un navío que tenía el nombre de HMS Challenger para adaptarlo para que dentro tuviera una serie de laboratorios científicos y un equipamiento para poder utilizarlo para hacer ciencia marina. Fue el primer buque que se puede considerar oceanográfico. Apenas 3 años después, el príncipe Alberto de Mónaco adquirió un velero de 200 toneladas, al que renombró con el nombre de Hirondelle, con el mismo propósito. Las imágenes que ven encima del príncipe de Mónaco son imágenes sacadas del archivo de esta institución, porque Alberto I de Mónaco tuvo mucha relación con la Real Sociedad Española de Historia Natural. En 1972, justo el año en que aparecía la primera revista, la publicación del primer volumen de Anales de la Real Sociedad Española de Historia Natural, este señor, Anthony Doerr, fundó la Estación Zoológica de Nápoles. Este señor tuvo la genial idea de pensar que los zoólogos no solamente necesitan colecciones, sino que necesitan laboratorios, infraestructura para hacer sus trabajos de preparación, sus disecciones, y se le ocurrió que era fundamental que existieran redes, que existieran instalaciones donde se pudieran hacer estas tareas, que estuvieran perfectamente equipadas y que los científicos lo único que tuvieran que hacer es llegar y utilizarlas. Cuando murió Doerr, por la Estación Zoológica de Nápoles habían pasado 2.200 científicos de Europa y de Estados Unidos y habían trabajado en ella muchos investigadores becados por la JAE desde España, y se habían alquilado hasta más de 50 mesas al año. Pero además de que esta innovación, este laboratorio, que en aquel momento fue un centro neurálgico de investigación, además contó con un técnico que se llamaba Salvatore Lobianco, que le tenéis ahí en una imagen sacada de Wikipedia. Este señor, a pesar de que cuando conoció a Doerr prácticamente era analfabeto, estudió, se formó, llegó a tener titulación superior y tenía una imaginación prodigiosa y sabía manejar perfectamente los productos químicos que en aquel momento estaban al alcance de esos laboratorios para la conservación de invertebrados. De hecho, este señor, bueno, no sé si saben que su hermana, que se llamaba... se casó con José Rioja y fueron los padres, fue el tío del segundo Rioja. Bueno, pues este señor usaba métodos en la Estación Zoológica de Nápoles para la conservación de animales marinos que hasta en aquel momento no habían sido utilizados. Estos métodos se publicaron por nuestra sociedad en 1891 y fueron traducidos al castellano por Cazurro. Y el propio Cazurro, en la introducción de este documento, explica lo que ven ahí en color sepia. Tan evidente era la supremacía de estos procedimientos sobre los antiguos que muchos museos habían renunciado a ver figurar en sus ricas colecciones infinidad de seres por creer imposible su conservación, y de otros los ejemplares que se poseían se hallaban en tan mal estado que hacía imposible su reconocimiento, siendo de todo punto imposible utilizarlos para estudio ninguno.
No es, pues, de extrañar que las preparaciones de la Estación Zoológica de Nápoles, en tan diferentes condiciones de las anteriores, hayan excitado el entusiasmo y la admiración al ver el completo éxito que se ha logrado con la conservación de los más delicados animales, sorprendiéndolos en sus formas y actitudes naturales y dándole la verdadera apariencia de la vida y duración perpetuas. Bueno, es increíble, pero yo no conocía esta traducción de las técnicas del señor Lobianco, y repasando los manuales técnicos que tenemos en esta institución para trabajar con colecciones de historia natural, repasé el de las técnicas de invertebrados y tristemente vi que sí que estaba citado Lobianco, pero estaba citado y había sido leído en inglés. Estaba citado una cita de alguien que en el mundo anglosajón pues lo habían transmitido, y esa era la cita que poníamos. Tristemente, no sabíamos que la Real Sociedad Española de Historia Natural, varios años antes, ya lo había publicado y lo había publicado en castellano. La verdad que tengo que hacer un paréntesis, pero creo que lo de tener en abierto, en digital, todas las publicaciones de la Real Sociedad, espero que sean una fuente inagotable de descubrimientos. Durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, las expediciones científicas habían sido gestionadas por las naciones, y el tema de las ciencias naturales siempre era un tema secundario. Por delante había otros más importantes como física, geografía o política. Sin embargo, a partir de la segunda parte del siglo XIX, estas expediciones comienzan a ser de interés por los propios zoólogos, los propios botánicos. No solamente son financiadas por el gobierno de las naciones, sino que son financiadas por sociedades naturalistas, por museos, por jardines botánicos, y su interés, el interés de estas expediciones, es exclusivamente la colecta y la recopilación de material para las colecciones científicas. Y además, por otro lado, ya no son una especie de secreto de Estado por su interés para la nación, sino que empiezan a ser algo que la sociedad reclama. En este sentido, por ejemplo, en una de las revistas semanales que se distribuían para el conocimiento de toda la sociedad, como la Ilustración Española y Americana, en 1905 el señor Enrique Serrano Fatigati publica ese paper que ven ahí, y en él hace referencia a las distintas expediciones científicas que en ese momento están recorriendo el mundo. Otro gran divulgador de la zoología, en este caso, fue Alfred Edmund Brehm, que publicó La vida de los animales en 1965 en alemán, y que fue traducida al castellano en 1980. Es una forma de democratizar la información, de hacer posible la información zoológica, no solamente para eruditos, sino para toda la sociedad. Bueno, hay que decir que al menos para aquella parte de la sociedad que se podía permitir el lujo de comprar estos libros, que eran extraordinariamente caros para el momento. Pero son unos libros que hay que reconocer que son muy verosímiles, no tienen dibujos extraños, sino que representan las formas animales tal como eran. Y hay un momento de inflexión en el conocimiento de la zoología, en este caso, por la sociedad, cuando aparecen estos libros. Y tienen un interés muy importante para uno de nuestros más insignes investigadores. En aquel momento, volvamos a los colectores profesionales, científicos, en aquel momento este señor William Bateson, que para los que no sepáis quién es, fue la persona que acuñó la palabra genética, y lo hace para intentar
dar un nombre a una ciencia que se ocupa de la herencia y de la variación. Bueno, además este señor fue el que funda la revista de genética y además la funda con una mujer que se llama Edith Rebecca Saunder en 1919. Era un erudito que antes de que aparecieran los trabajos de Mendel ya se pasaba horas intentando explicar que era imprescindible hacer experimentos de reproducción y dejar constancia de los resultados de esos cruces para ver cómo funcionaba la herencia. Bueno, pues este señor, además de que viajó a Asia Central en 1886 y 1887 buscando animales con polimorfismo, animales donde hubiera mucha variabilidad morfológica muy visible en aquel momento, que era lo que se podía ver, pues también viajó a España. Y en España, como muchos investigadores, cuando pasaban contactaban con el señor Ignacio Bolívar para ver con quién tenían que hablar o con quién les podría ayudar en sus tareas de colecta. Y Bolívar le presentó al profesor, bueno, le presentó a diferentes profesores, perdón, que ahora se me ha quedado en blanco. Y pasó colectó en el Escorial, en Toledo, en Gibraltar, pero curiosamente llegó hasta Granada y en Granada encontró, como él mismo dice en ese documento, en su publicación, la que tienen arriba puesta, que la publicó en 1985, explica, esto es una traducción, fue en Granada el 28 de marzo de 1894 cuando vi por primera vez G. variabilis. G. variabilis es gonioctena. Gonioctena es una de las es como se sinonimiza, bueno, al revés, cómo sinonimizamos Phytodecta. Y me llamó la atención la gran variedad de apariencia que presentaban los distintos individuos. En unos pocos minutos me encontré con la mayoría de los tipos principales, incluyendo lo que se describía como la forma roja con manchas negras, la forma gris verdosa con rayas negras, una forma totalmente negra, como se puede ver en las figuras. Estas diferentes variedades son sorprendentemente diferentes en apariencia general y no había oído hablar previamente de este escarabajo. Al principio dudé si todos eran una sola especie. Como tantos especímenes fueron encontrados en cópula, parecían, además, que al registrar los colores de los especímenes así acoplados podría ser posible obtener una indicación de si existía alguna selección sexual operativa en cuanto al color. Los siguientes días los dediqué a recolectar una muestra suficiente y luego regresé a Gibraltar para seguir con otro trabajo. Muy pronto, sin embargo, descubrí que los colores se habían desvanecido, tanto que la colección ya hecha era inútil para mi propósito. De hecho, en especímenes secos, el rojo y el verde generalmente se desvanecen a un marrón indiferente. Por lo tanto, regresé a Granada y recogí una muestra fresca de alrededor de 1500. Estos los puse en una caja de madera y los llevé vivos a Inglaterra. Al año siguiente, en 1895, regresé a Granada y recogí del 24 al 28 de marzo unos 2500 más, anotando todos los colores en ese momento. Me he detenido y les he leído todo este párrafo porque quiero que entiendan que ya en ese momento vemos uno de los mayores problemas que tenemos en la conservación de colecciones científicas. El problema es que los animales, algo que bueno, no les pasa tanto a los minerales, hay que tener mucho cuidado con ellos porque enseguida perdemos los colores, perdemos estructuras que son vitales para hacer nuestra investigación. Y por un lado esa, y por otra, que los números que se manejan, este señor decía que estos eran unas buenas muestras para poder hacer un trabajo estadísticamente significativo.
Hay dos puntos de interés en estas notas. Bueno, pues este señor hizo unas inmensas colecciones y su trabajo en ese momento, en 1895, dejaría un pozo que después sería retomado en nuestra institución por uno de los más insignes genetistas que han pasado por este museo. Otros de nuestros grandes colectores, que todos conocen, es Manuel Martínez de la Escalera, socio desde 1889, viajó a Asia Menor y Siria y allí colectó más de 20.000 insectos de 2.300 especies distintas. También viajó a Persia, Turquía, Siria, Irán e Irak y recogió 15.000 ejemplares de botánica y zoología de 2.000 especies. De ese lote ofreció en venta al museo un total de 7.782 ejemplares de 1.212 especies, que fue adquirido por el valor de 2.195 pesetas, tras ser evaluado positivamente por una comisión de expertos. También viajó al Golfo de Biafra y de los 7.782 ejemplares que adquirió el museo, 110 fueron mamíferos listados y posteriormente descritos por Ángel Cabrera. Ángel Cabrera Latorre es para mí uno de los investigadores en zoología más importantes que ha habido en lengua castellana, no solamente en el siglo XX, sino que en la actualidad no hay nadie que tenga parangón. Nació en Madrid, pero murió en La Plata, porque en el año 1925 emigró para conseguir una posición mejor allí. Fue miembro de la Sociedad desde 1896, solo con 17 años. Y en esta institución solo pudo tener posiciones como técnico, porque él no tenía una carrera de ciencias, sino que tenía la carrera de Filosofía y Letras. En 1902 fue nombrado naturalista agregado al Museo de Ciencias Naturales, aún todavía estaba en el Palacio de Bibliotecas y Museos, y en 1917 fue nombrado disecador primero interino. Él efectuó 4 expediciones a lo que entonces era el Protectorado Español de Marruecos, en el 13, el 19, el 21 y el 23. En esas expediciones colectó diferentes animales, entre ellos, por supuesto, mamíferos, que era su pasión. Prácticamente a la vez, en el Museo de Ciencias Naturales, en el mismo año que comienza la primera expedición de Cabrera, se crea lo que fue el Laboratorio de Biología. El Laboratorio de Biología fue un laboratorio que dirigió hasta su muerte Antonio de Zulueta, que se dedicó a hacer genética experimental. En la foto, que es una foto del archivo de este museo, se le ve a Zulueta con algunos colaboradores en lo que entonces debería ser ese laboratorio. Y hemos datado esa foto, que debe ser el mismo año 13, porque los carteles, estos carteles que ven aquí, están dibujados por los alumnos que trabajaban en el museo. En aquel momento, una de las técnicas más importantes que tenían que saber todos los estudiantes de biología o de ciencias en aquel momento era saber dibujar. Esos dibujos con los que se daban las clases eran copiados de libros que se tenían en la biblioteca, y estos dibujos que ven aquí están en nuestro archivo y tienen una fecha del momento en que se hicieron, con lo cual, como la fecha de esos dibujos es el 1912 en un caso y el otro es en 1909, pues creemos que efectivamente ese puede ser el momento en que ilustran, hacen una foto del momento en que se crea el Laboratorio de Biología. Bueno, Zulueta trabajó con muchas especies haciendo cruces para intentar poner a prueba las leyes de Mendel,
y trabajó con conejos, trabajó con ratones, pero su especie estrella con la que trabajó toda su vida pues son estos animalillos que ven aquí, que es esa especie que había colectado Battenson unos 20 años antes. Él la llamaba Phytodecta variabilis, y es así como nos gusta llamarla, a pesar de que en la actualidad por sinonimias parece que le corresponde el nombre de Gonioscena. Justamente el año en que cumplimos los 150 años, la sociedad, trabajando sobre Antonio de Zulueta, encontramos en la residencia de estudiante esto de aquí, que son las libretas de trabajo que él tenía. En estas libretas él anotaba no solamente todos los trabajos de laboratorio, los cruces que hacía con animales, sino que también anotaba las excursiones y con quién iba a esas excursiones. En el momento en que Antonio de Zulueta entra a trabajar en esta institución, ya no solamente estamos colectando y estamos haciendo descripción morfológica para las especies, sino que empieza una nueva técnica que es la genética experimental. Empezamos a hacer cruces genéticos. Bueno, pues en esas libretas de Zulueta anota varias cosas, lo anota todo. Y lo más importante es que anota que hay un estudiante que se llama Eugenio Ortiz que empieza a trabajar con él, saliendo a recoger animales en 1947. Bueno, también tengo que decir otra cosa, y es que también anota que le han presentado a una joven estudiante que ha obtenido su título en Rusia y que se llama Vicenta Llorente, y que, para que lo sepan todos ustedes, está sentada en la primera fila al lado de nuestro presidente. Esta señora es un prodigio de la naturaleza y sigue trabajando con nosotros, aunque en sus ratos libres. Bueno, pues Eugenio Ortiz Vega trabajó durante varios años, porque comenzó en el año 1947, porque está anotado en esas libretas, pero también por una necrológica que hay, se sabe que fue ayudante de las clases plásticas de este laboratorio, del Laboratorio de Biología, desde 1948 hasta 1950. Eugenio Ortiz, después de la guerra, en 1975, fue nombrado director de este museo. Y cuando él viene desde el Centro de Investigaciones Biológicas, que era donde trabajaba, se trae un becario que se llama José Serrano Marino, que a día de hoy sigue trabajando en la Universidad de Murcia, y a dos personas un poco más tarde, una de ellas María Ángeles Ramos y la otra María Teresa Aparicio, que también tenemos el placer de tenerla aquí acompañándonos, y que además ha sido la persona que me ha ayudado a recopilar toda esta parte de la historia. Para mí, estas tres personas son el testigo vivo del trabajo de Zulueta en esta institución, porque ellos son los que recibieron la información sobre esas técnicas citogenéticas que utilizaba Zulueta y que también siguió utilizando el señor Ortiz durante toda su investigación a lo largo de su vida. De hecho, las tesis de estas tres personas, como podéis ver ahí abajo, son tesis dedicadas exclusivamente a la citogenética. Sí que es verdad que por el tiempo, cuando Ortiz llega al laboratorio de biología, ya no estaban con él el señor José Fernández Nonídez ni el señor Fernando Galán, porque ellos después de la guerra ya no estaban en España. Quiero poner esta foto porque en algunas ocasiones ha sido publicado como que en esta foto está Zulueta, Galán y se ha publicado que este señor era Nonídez. Este señor no es Nonídez, este señor es Francisco González de la Riva y Vidiella, que es un ingeniero que trabajó durante mucho tiempo en el Ministerio de Agricultura y al que se le debe toda una producción de vídeos
las primeras remesas de vídeos que se hicieron para enseñar a los agricultores diferentes problemas en la agricultura. El señor Nonídez es este, y además esta foto está enviada por su hijo al señor Alberto Gómez, al profesor Alberto Gómez, y ha sido tan amable de publicarla para que todos nosotros estemos enterados de cómo era su cara. Y estos son los trabajos impresionantes tanto de Nonídez, de citogenética, como de Galán. Creo que, bueno, por lo menos Ortiz, aunque fuera años después, recibió todo el bagaje de conocimiento y tecnológico que habían aportado estas dos personas. La siguiente persona que sigue este hilo conductor es María Ramos, y quiero hacer especial hincapié al trabajo que ella hizo en esta institución por las colecciones científicas, sobre todo, en primer lugar, porque consiguió que tuvieran una enorme trascendencia a nivel internacional, nos volvió a poner como institución en el mundo, por lo menos en Europa, porque desde el minuto 1 consiguió que estuviéramos en CETAF, que es el consorcio de instalaciones taxonómicas. Fuimos socios fundadores y gracias a eso fuimos considerados gran instalación, gran infraestructura europea, este museo junto con el Jardín Botánico, y hemos podido participar en proyectos como el que veis aquí, que es el proyecto Síntesis, un proyecto con grandes, que era exclusivamente para trabajar en colecciones y con grandes resultados. De hecho, en la actualidad es el proyecto que ha dado origen a lo que tenemos en este momento, que es el proyecto DISCO, una infraestructura que intenta cohesionar, linkar todos los museos, jardines botánicos y colecciones universitarias de Europa para que trabajemos como una sola institución. Bueno, Marian Ramos, además de darnos esa proyección internacional, también fue la investigadora principal del proyecto Fauna Ibérica. Fauna Ibérica se han publicado 47 volúmenes. Esta información se la debo a Pepe Fernández, que es el secretario de edición de todos estos volúmenes a lo largo de todo su tiempo. Hay 47 volúmenes editados, pero creo que hay alguno más que tal vez vea la luz. Se hicieron a lo largo de todos estos años, que empezó el proyecto en 1988 y ha durado hasta el 2022. Se hicieron 4 campañas oceanográficas y la propia Marian en sus informes calcula o estima que de cada campaña podían haberse colectado 50.000 especímenes, aunque esto puede quedarse muy corto porque hay cientos de muestras que nunca han sido vistas. En su interés por describir especies y por conseguir que se sepa cuál es la biodiversidad española, pues en el año 90 consiguió la adquisición de un microscopio electrónico. Pido disculpas porque la foto tiene muy mala resolución. Están en el archivo estas diapositivas, pero no tenía tiempo para conseguirla. Se consiguió por primera vez un microscopio electrónico de barrido. Y bueno, pues a partir de ahí nuestro servicio de técnicas no invasivas ha crecido muchísimo. En la línea temporal hemos pasado de colecciones morfológicas, colecciones que empiezan a tener novedades como que puedan ser visualizadas con un microscopio electrónico. Aparecen estos dos personajes en el museo, uno es Pere Albert y el otro es Osvaldo Rey. Pere Albert fue nombrado director de este museo el 2 de diciembre de 1988. En su idea de transformar tanto las exposiciones como la investigación de esta institución,
invita o convence al profesor Osvaldo Alfredo Reig, un argentino que trabajaba o que llevaba muchísimo tiempo trabajando en evolución, para que venga al museo y haga su investigación desde este museo. Él consideraba que su conocimiento era impresionante y que podía ser vital para revitalizar la investigación de esta institución. Osvaldo Reig llega en 1990 y el Ministerio español le da 2 proyectos, y en esos proyectos eran para trabajar en la misma especie en la que llevaba trabajando años, que es una especie que tiene especiación cromosómica, es un género, perdón, que es el género Ctenomys, que tiene especiación cromosómica. Bueno, pues le dan financiación para poder hacer campañas de colecta de estos ejemplares desde un aspecto, se van a estudiar desde un aspecto múltiple, tanto a nivel molecular, es la primera vez que empezamos a hacer cosas con ADN, también se van a utilizar estudios de electroforesis de isoenzimas. Se va a hacer morfología, pero se va a hacer morfología geométrica. Y bueno, pues él había preparado toda una serie de campañas por Argentina, porque este género de roedores se distribuye por toda Argentina. Y bueno, necesitaba gente que llevara la logística y la preparación de todas las muestras y de todas las técnicas. Se tenían que recoger diferentes tejidos para las 3 técnicas de las que os he comentado, y buscó gente dentro del museo para ver quién era. En aquel momento yo trabajaba en la colección de tejidos de ADN y recuerdo perfectamente que según entraba al museo una mañana, Pere Albert salía del baño, el baño que está en la entrada de personal, y me preguntó: ¿es usted Isabel Reig? Y le dije: sí. Me han dicho que sabe de micromamíferos fosoriales. Y le dije: sí. Y dice: pues prepárese que dentro de una semana se va a Argentina. Aquella fue toda la conversación que tuve. En una semana la locura comenzó, tuvimos que preparar todos los medios, todos tanto los productos como los materiales que se necesitaban para hacer todo lo que se tenía que hacer, y así empezó esta aventura. Se hicieron 2 campañas. La primera estuvimos en las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, y la segunda fue en Corrientes y Entre Ríos. Pero la segunda fue una campaña que ya se hizo cuando Osvaldo había muerto, apenas un mes de su muerte. Tristemente nos dejó y lamentablemente el proyecto se dio por terminado. En aquel momento el subdirector de política científica que llevaba los proyectos de investigación que eran concedidos, que era curiosamente Esteban Manrique, pues decidió que ahí terminaba la aventura. Y esta aventura, que parecía ser una gran oportunidad para esta institución, pues lamentablemente terminó. Pero es verdad que las técnicas que se implementaron y los especímenes que se colectaron, bueno, pues aquí están a buen resguardo. Además, a partir de aquel momento, tanto la electroforesis de isoenzimas como los trabajos con ADN, que en aquel momento era ADN mitocondrial, pues comenzaron a utilizarse y ya no han dejado de hacerlo a lo largo del tiempo. Bueno, ahora les voy a contar un poquito el estudio de ADN antiguo y el uso de la PCR y de los microsatélites. El ADN antiguo es el ADN recuperado de muestras biológicas que no han sido específicamente conservadas para posteriores análisis moleculares. De común acuerdo, todo el mundo coincide en que el primer trabajo de ADN antiguo fue publicado por Iguchi en Nature, y lo hizo porque consiguió un tejido muscular de un espécimen de quagga conservado en el Museo de Historia Natural de Mainz, y dijo que ahí había ADN, pero no
hizo más, ni se amplificó, ni se secuenció, ni nada. Svantes Pavo publicó 2 artículos sobre ADN de momias egipcios en 1985. Él sí que consiguió amplificar secuencias de ADN, aunque lo hizo, no existía todavía la PCR y lo hizo por clonación. A principios de los años 90, estas técnicas con ADN antiguo, estos protocolos, empezaron a utilizarse con excrementos y el Ministerio de Medio Ambiente nos dio al museo un proyecto de investigación que se llamó Estudio Genético de las Poblaciones Españolas de Oso Pardo, cuyo investigador principal fue Ignacio Doadrio, en el cual lo que nos pedía el Ministerio era que hiciéramos una identificación específica de cada uno de los osos que quedaban en las 2 poblaciones españolas, que tenían muy poco número de individuos, que los sexáramos y que además viéramos si era posible saber la paternidad. Era imprescindible en aquel momento conocer el número de individuos que formaban las poblaciones y cuántas hembras para saber si eran viables o no. El estudio se hizo con pelos encontrados en hilos de alambre y con trocitos de excremento. Para poder conocer las técnicas necesarias para hacer este trabajo molecular, tuvimos que irnos un año al laboratorio de poblaciones de altura de Grenoble, donde tenían puesto a punto las técnicas. En aquel momento solo había 2 laboratorios que las tenían puesto a punto, uno en Canadá y este de Grenoble. Con esto pues, pudimos dar informes al Ministerio de Medio Ambiente y bueno, pues ahí terminó nuestro trabajo, pero conocimos una técnica nueva que es el uso de los microsatélites para trabajar con poblaciones naturales. Los microsatélites son fragmentos de ADN que están a lo largo de todos los cromosomas, a lo largo de todo el genoma nuclear, que son fragmentos en los que aparece una secuencia de nucleótidos que se repite y esas repeticiones son únicas para cada uno de nosotros. Esto significa que son muy polimórficos, cada uno de nosotros tenemos unas repeticiones que heredamos, una de nuestro padre y una de nuestra madre, con lo cual, si hacemos toda una pila de estos marcadores, podemos saber, primero, nos identifica a cada uno de nosotros y segundo, podemos saber quiénes son los padres. Bueno, he traído esto, que es una especie de recreación de cómo se hace. 3 microsatélites con composiciones distintas para cada uno de los cromosomas paterno y materno, un macho y una hembra que se cruzan y que dan, esto sería el resultado que tendrían, los resultados por genética mendeliana que tendrían los hijos. Lo único que tenemos que comparar son los fragmentos de la madre, los del padre y los de otro posible individuo que esté en la zona para saber quiénes son los padres del osetno que estamos mirando. Con esta misma técnica hemos podido hacer informes con nutria enana, con guacamayo jacinto, y con diferentes rapaces como falco peregrino o falco rusticolis. Bueno, en el año 2000 se crea la colección de tejidos de ACN porque, como pueden ver, llevamos ya varios años, más de 15 años, utilizando técnicas moleculares. Y esto implica que todos esos trocitos de tejido que quedaban almacenados en congeladores y en neveras, pues están distribuidos por muchas partes. Y en ese momento, bueno, pues por diferentes motivos, la dirección del centro decide que a lo mejor una de las tareas que puedo realizar en esta institución es organizar todo esto como una colección científica más, como la de mamíferos o como la de entomología. Y nos ponemos a ello. Desde el primer momento conté con la ayuda y con la responsabilidad de Beatriz Álvarez Dorda, que es como yo responsable de esta colección.
y tiene 3 tipos de tejidos que conservamos, en seco, en fluidos y congelados a distintas temperaturas. El origen de estos fondos siempre son proyectos de investigación, centros de recuperación de fauna, zoológicos o acuarios y decomisados. A día de hoy, en la base de datos, tenemos 153.640 ejemplares catalogados y 209 muestras, más de 209 muestras. El último trabajo que hemos hecho fue la asimilación de la colección de Ignacio Rivera. Ignacio Rivera fue un investigador que trabajó en biodiversidad de coleópteros acuáticos durante un tiempo en esta institución y luego se fue al Centro de Biología Evolutiva en Barcelona, pero tristemente falleció y nos donaron esa colección. Llevamos un año trabajando para incorporarla a la base de datos y hemos estimado que podemos estar hablando de 28.000 especímenes, lo que este investigador colectó y que engrosará estas cifras. La colección de tejidos conserva el ADN de cientos de publicaciones y son publicaciones de alto impacto, como podéis ver por la cantidad de citas que tienen. Bueno, después de la creación de la colección de tejidos de ADN, pues apareció una técnica nueva en el 2003 que se llama el código de barras de la vida. A lo largo de varios años ya se habían utilizado diferentes genes para hacer taxonomía y para hacer filogenia, pero en el 2003 el señor que ven entre rojo, que se llama Paul Heber, hizo una publicación diciendo que con un gen que se llama citocromosidasa 1 y que está en el ADN mitocondrial prácticamente se pueden identificar todas las especies a modo de código de barras. Bueno, este señor, aquí estamos en uno de los congresos, de las reuniones que tuvo lugar bajo uno de los proyectos europeos, el proyecto EDIT, y bueno, pues aquí estamos del Jardín Botánico y del Museo de Ciencias Naturales. Esta reunión fue en el año 2007 y desde ese momento utilizamos este gen. No funciona para todos los grupos animales igual de bien, pero tenemos que reconocer que sí que da muy buenos resultados. Hay un consorcio internacional sobre barcoding que se llama Barcoding of Life, y con él pues hemos ayudado a diferentes investigadores desde la colección, manteniendo el ADN en perfectas condiciones, con diferentes grupos. Trabajamos con una investigadora que se llama María Valladolid, que trabaja en Tricóptera, con la que hemos hecho 7 publicaciones, y con otra que se llama Ana Isabel Camacho, con la que hemos hecho 17 publicaciones utilizando siempre citocromosidasa. Bueno, en el caso de Camacho también usamos un 18S. Con esta persona hemos publicado hasta 17 trabajos. Y en estas gráficas aparecen el número de especies que se conocían en los años 50 y cómo el uso de las técnicas moleculares ha hecho que en la actualidad tengamos más de 350 especies descritas de batinélidos. Sí es verdad que con los dos autores todos los trabajos utilizan tanto técnicas moleculares como caracteres morfológicos. No se puede hacer lo uno sin lo otro. Y además en nuestra cabeza siempre está que las descripciones, una vez que se descubre molecularmente que es una especie nueva, pues intentamos hacer una descripción. Tristemente, en GenBank, que es la base mundial de genes, donde cualquiera que secuencia un gen sobre una especie animal, pues a veces se ponen cosas sin nombre y esto es una absoluta locura. También, además de tener la mayor base de genética de batinélidos del mundo, también hicimos una enorme base sobre dípteros, porque nos pidió la Policía Nacional que si podíamos participar en un proyecto para identificar las larvas de la entomología forense sin necesidad de tener que esperar a que fueran adultos los especímenes. Y bueno, esa base también está a disposición en esta colección.
En otros casos, pues hemos ayudado a la Guardia Civil a encontrar fallos. Esto es un barco pirata que se metió en la zona restringida de la Antártida a pescar merluza negra, y cuando consiguieron por fin detenerlos, pues las muestras fue aquí, en esta institución, que pudimos identificarlas como efectivamente esa especie gracias a ese citocromosidasa 1. A veces nos llegan cosas como estas, que parecen unos enormes colmillos de félidos, pero que cuando el ADN habla, pues resultó que fueron colmillos de camélido. Mientras que los grandes ungulados están protegidos, pues los camellos no, porque encima son dientes de leche que los utilizan como adornos, pues en donde hay este tipo de animales. Mezclando técnicas moleculares de barcoding junto con técnicas de ADN antiguo, pues podemos extraer ADN de colecciones históricas, pues animales secos, como se puede ver aquí, o moluscos. Seguro que todo el mundo que tiene una concha en su casa a veces la mueve y dentro le sale un trocito de tejido seco. El tejido seco normalmente tú lo tiras a la papelera, aquí lo guardamos porque a partir de ahí se puede obtener su ADN. También hicimos trabajos con animales muy pequeños conservados en distintos fluidos para saber si podíamos acceder a su ADN. Este es uno de nuestros especímenes estrella que está en la exposición, que se llama Hippotragus niger-bariani. Es un antílope sable gigante de la población de Angola. La población de Angola está extinta y bueno, pues hubo un investigador que siempre ha trabajado con esta especie, que nos pidió ADN, y para ello, cuando se desmontaron las cuernas para hacer una limpieza, le pudimos cortar una rodajita a partir de la cual tenemos el ADN. Lo que veis, este sigue siendo el récord mundial de cuerna, el que tenemos en nuestro museo, pero el tipo de la especie está en Londres. Bueno, como habéis visto, fue cazado en 1946, o sea que tener ADN en perfectas condiciones de este animal ya es un reto. También se pueden obtener ADNs de especímenes como los que veis, cigénidos, que son especies de entomología y que está revolucionando la taxonomía de estas colecciones y volviendo loca a su conservadora. Y bueno, también con estos mismos genes y nuestras colecciones pues podemos hacer filogenias. Por último, máxima actualidad, el futuro. Pues no hace falta preparar colecciones, no hace falta esas preparaciones que consistían en tener que desollar, eviscerar y quitar todo el músculo de los animales, porque sencillamente utilizando una máquina que se llama CT, pues se puede obtener el esqueleto completo de un animal sin perder ni un solo hueso. Y a nivel de ADN ambiental, pues a nivel de ADN, pues tenemos algo que también está de moda, que es el ADN ambiental. El ADN ambiental son muestras que se recogen de aire, de superficies, de suelo, y a partir de las cuales pues se puede extraer ADN. ¿Cómo se hace? Pues se hace con una aspiración forzada y haciendo las mismas técnicas con filtros, una aspiración forzada con filtros y con las mismas técnicas de extracción sobre estos filtros. Es una buena forma de conseguir saber qué especímenes viven en una zona sin tener que utilizar los métodos tradicionales y sin tener que matar animales. Bueno, aquí he intentado hacer una especie de cronología de todo lo que hemos visto y de cómo a lo largo del tiempo ha habido que colectar, porque las técnicas implicaban, en algunos casos, necesitaban especímenes vivos, y cómo se van acumulando técnicas hasta hoy en día. Por último, como conclusiones, les diré que a lo largo del tiempo cambian los actores y las técnicas que se utilizan para el estudio, pero las colecciones científicas permanecen y son un patrimonio único y irreemplazable de investigación. Las técnicas, aunque en algunos casos eliminan a las que preceden, por lo general evolucionan y siguen compartiendo protagonismo.
Las técnicas de preservación y preparación están cambiando. La conservación por congelación, liofilización y tampones que preservan ácidos nucleicos a la preparación podrían no ser necesarias si se tiene acceso a un CT scan. Hasta finales del siglo XX, los métodos exigían la captura y muerte de los animales, pero en la actualidad es suficiente una muestra biológica de los especímenes, perdida o recogida con una mínima manipulación o simplemente un filtrado de aire, agua o sustrato. Toda la información complementaria de las colectas, investigaciones y técnicas, publicadas o no, es imprescindible para la historia de cada espécimen y deben ser conservadas en formato digital. Y como conclusión final, sin las colecciones científicas colectadas durante más de un siglo y medio sería difícil, si no imposible, hacer investigación sobre zoología o recursos naturales. Agradecer a muchas personas que me han ayudado y que han tenido que aguantarme cuando les pido ayuda o pregunto, y muchas gracias por su asistencia. Bueno, Isabel, muchas gracias. Isabel, muchas gracias por tu conferencia. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que haya surgido? Seguro que hay muchas, pero ¿alguien quiere hacer visibles esas cuestiones que nos... muchas cuestiones que nos ha derivado la conferencia de Isabel? Yo sí te quiero agradecer, Isabel, con esta conferencia, que hayas dado la importancia precisamente lo que hacemos los museos, que es atesorar y conservar las colecciones, porque muchas veces la sociedad no es consciente del importante trabajo que se está haciendo en los museos, y por eso te quería agradecer con esta presentación que pongas en valor este tesoro que tenemos en todos los museos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No necesariamente tienen que ser preguntas, sino observaciones que nos que nos hayan hecho, que nos hayan provocado la charla. Sí. Muy bien. No sé si tienes información, Isabel, de las instituciones en España. ¿Qué instituciones en España tienen colecciones en la actualidad? Es decir, ¿cuántos museos museos de ciencias naturales o que tengan colecciones que se puedan asimilar conoces tú? A lo mejor no tienes información, pero yo te lo pregunto. Bueno, gracias, Teresa. Sí. Creo que sabemos cuántas instituciones tienen colecciones, porque por suerte o por desgracia seguimos implicadas, tanto Celia Santos como yo, en esto de los proyectos europeos, y como seguro que sabéis, estamos implicados junto con el director de este museo en una infraestructura europea que se llama DISCO, y esta institución, el Museo de Ciencias Naturales, es el nodo nacional del proyecto DISCO de este país. Sí que hay muchas, no con grandes colecciones, muchas más, pero tenemos el honor de decir que hemos conseguido que en este nodo nacional DISCO estén el Museo Nacional de Barcelona, el Museo de Barcelona de Ciencias Naturales, el Museo de Valencia, y tengo que decir que dos representantes de esas instituciones están aquí hoy, la directora del Museo de Valencia y Yael, que es conservadora del Museo de Barcelona, a las que agradezco muchísimo que encima han venido desde sus ciudades. También está la Universidad de Navarra, tiene una colección enorme
de invertebrados, también está dentro del Nodo Nacional Disco. Tenemos las colecciones de la Universidad Complutense y aunque sea un poco precipitado decirlo, también tenemos a la Universidad de Granada, al Jardín Botánico Viera y Clavijo, o sea que conocemos, somos conscientes de la cantidad de colecciones que están repartidas por todo el territorio nacional. Lo difícil es integrarnos, lo difícil es conseguir que exista esa red, conseguir que nos reunamos periódicamente para trabajar en conjunto, pero estamos haciendo un esfuerzo desde hace ya 6 años. 6 años para conseguirlo, o sea que sí, somos conscientes de todo lo que hay. Además, tengo que decir que la Real Sociedad Española de Historia Natural publicó en una de sus memorias, no recuerdo si fue la del 14, una base de datos de todas las instituciones museísticas y con colecciones de este país. Y bueno, pues los 2 autores, uno de ellos fue Alfredo Baratas, que precisamente hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje con el premio literario, y el otro es Antonio González Bueno. Y bueno, pues también manejamos esa base de datos, o sea que sí, tenemos localizada el resto de colecciones que pueda haber en este país. Aunque también es verdad que faltan muchas, porque cuando hablamos con algunos sitios, dicen, oye, pero también tenemos una colección por ahí de preparaciones histológicas. Ah, pero también tenemos una colección en la nevera. O sea que esto hace también como revulsivo para que encontremos esas cosas pues, que directamente no han sido vistas como colección científica o como infraestructura de investigación para el futuro. El proyecto DISCO es una iniciativa europea que Europa tiene el interés puesto en que las infraestructuras de investigación compartamos los mismos protocolos de trabajo y que todos nos hablemos, o sea, que la forma en que nosotros digitalicemos nuestras colecciones, digitalizar en el sentido de ponerlas en formato digital, se pueda hablar a nivel de máquina con lo que pongan en Leiden o lo que pongan en Gotemburgo. De manera que en el futuro, pues, con que cualquier persona haga una consulta, pues todos los especímenes de cualquier área de recursos naturales, pues sepa dónde puede localizar estos especímenes. Además, también posibilita o es muy visionario en el sentido de que muchas veces tú tienes que para hacer una tesis visitar 17 instituciones que tienen esos especímenes. Bueno, pues que sencillamente a nivel digital esos especímenes puedan ser enviados en un segundo por internet, puedas enviar fotos 2D, fotos 3D, cortes histológicos o lo que se necesite. Y si no lo tienen, Europa pretende tener proyectos para que, pues para proyectos competitivos en el que tú presentas tu proyecto para que te hagan fotos, por ejemplo, de microscopía electrónica en 7 instituciones distintas y que puedas tener eso sin moverte de tu institución donde estés investigando. O sea que es una apuesta europea para los museos de ciencias naturales como yo creo no había habido nunca. Pues enhorabuena porque lo hayáis conseguido que esté aquí el nodo. Enhorabuena por eso. Y también por la iniciativa que me parece muy interesante. Y que ayuda efectivamente a la investigación en general. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Muchas gracias por tu exposición, me ha gustado muchísimo. Y comentar, hablas de museística. Y yo no, como profesora de instituto que he sido, he recordado, yo fui alumna del Instituto Isabel la Católica, las magníficas colecciones que algunas de ellas se han perdido, que tenían en los institutos y que de alguna manera muchos de ellos, los históricos, y no digo solo institutos, centros privados también, que bueno, no se hace investigación científica, pero que también existen.
Bueno, también quiero decir que para todos los que sois miembros de la Real Sociedad Española de Historia Natural, sabéis que desde hace un par de años hemos creado un grupo de trabajo de colecciones, en el que participamos pues, todos los miembros que estamos involucrados en las tareas de gestión y conservación, y es a otro nivel, mientras que DISCO es a nivel institucional, a nivel europeo. Pues dentro de la Real Sociedad Española de Historia Natural queríamos trabajar a nivel más personal. Todos conocemos coleccionistas que no solo son coleccionistas, sino que son investigadores que por diferentes razones de la vida no han podido tener un puesto de trabajo relacionado con la biología, pero que son grandes especialistas porque llevan años estudiando. Y bueno, pues conseguir que no se pierda ni una sola de esas colecciones, bien sean en institutos o bien sean personales de muchos investigadores, pues es una tarea que yo creo que desde la sociedad desde nuestra sociedad podemos hacer para que, bueno, pues para que no se pierda todo ese valor. Bien, si no hay más cuestiones, darle de nuevo las gracias a Isabel y de nuevo un caluroso aplauso.